Hola amigos, hoy quiero hablaros del libro The Cold War, la Guerra Fría, del profesor John Lewis Gaddis. Bueno, John Lewis Gaddis es, como os decía, es un profesor universitario de la Universidad de Yale y de historia y lleva toda la vida pues investigando y enseñando particularmente historia en general, pero sobre todo historia de la Guerra Fría. Es un experto mundial en el tema, ha escrito muchísimos libros. Entonces el objetivo un poco de este libro le animaron a que hiciese una versión mucho más sencilla, mucho más cercana de la Guerra Fría y mucho más resumida de los libros que había hecho anteriormente, que eran más académicos. Entonces hizo este libro y la verdad es que el objetivo perfectamente cumplido. Es una novela, perdona, es un libro de unos 300 y algo páginas que se lee como una novela. La verdad es que te lo explica, está muy bien explicado. La técnica narrativa es muy, como digo, muy similar a una novela en el sentido de que está dividido en capítulos y pone al lector en una especie de clímax o de resoluciones de cosas de las que habla antes. Va introduciendo diferentes personajes históricos como si fuesen un poco personajes para que te acuerdes de quiénes son, para hablar más sobre ellos, en vez de coger y empezar a hablar de muchísima gente que luego te es imposible acordarte del nombre. Está bastante bien centrado en los momentos clave y en los personajes clave para no confundir demasiado al lector, porque tenemos que pensar que la Guerra Fría fue una guerra, bueno, que ocupó pues gran parte del siglo XX, con lo cual es imposible en 300 páginas ir demasiado al detalle. Os lo recomiendo totalmente, si os los leéis, sobre todo las personas que sois un poco de mi edad, que habéis vivido pues los 80 y todo esto y al final de la Guerra Fría, os sonarán obviamente muchos nombres, muchas situaciones y muchas cosas y entenderéis un poco pues la historia reciente del siglo XX que muchos de nosotros no las hemos estudiado en clase y que a veces tenemos cosas que nos suenan un poco por la cabeza. Es una forma muy didáctica, muy rápida de realmente entender un poco por encima, pues eso, la historia reciente. Las cosas malas que le veo, lo único malo, bueno, esto es una crítica casi de libro para todos los libros, valga la redundancia, de historia o de política o de cosas así. Realmente tiene un poco de bias, y es verdad, yo le veo un poco de bias más hacia el lado conservador de la política de Estados Unidos. De hecho, cuando lees el libro te das cuenta de aquellos presidentes republicanos, los nombra mucho, habla mucho de ellos, de las cosas que hicieron, incluso no ensalza, pero dice habla bien de ellos, sobre todo de Nixon, que es un personaje extremadamente contradictorio, que está un poco, que la historia la ha tachado bastante, no hay un consenso sobre realmente si fue un buen presidente o un mal presidente, está bastante, tiene una reputación no del todo buena. En el libro la verdad es que, bueno, pues lo pone bastante bien. Otros presidentes que la historia ha dejado una reputación excelente, como Kennedy, en el libro pues pasan muy desapercibidos y pocas cosas que nombra de él, pues la verdad son cosas un poco como casi como que se equivocaba en las decisiones que hacía. Lo mismo de Jim Carter, ¿no? Otro también presidente demócrata. Con lo cual detecto una especie de bias. No, bueno, ya por no hablar de Castro, de Che Guevara, que estos personajes que salen en el libro tampoco quedan demasiado bien, vamos a decirlo. Entonces, mi recomendación es que lo leáis, os lo recomiendo totalmente, pero os digo que lo toméis como la interpretación de la historia de un tío que sabe mucho sobre este tema porque lo ha estudiado toda su vida, que es uno de los referentes mundiales sobre la Guerra Fría, pero que al fin y al cabo es un libro, como todos los libros, subjetivos, entonces pues está bien leerlos, pero bueno, puede ser que luego leáis otro libro, veis un documental donde se narran las cosas un pelín diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, pero esto es una recomendación obvia, nunca podemos coger todas las cosas y dar absoluto valor y ningún libro es la Biblia, ni siquiera la Biblia, ¿vale? Entonces, pues bueno, una gran recomendación. Creo que en cuanto a libros sobre historia, os podría decir que este es uno de los que más me ha gustado, que más he disfrutado, no por el tema en sí, sino por cómo está descrito, cómo está de esto, y me ha pasado súper rápido. A veces iba a la playa a leerlo, porque es un libro que lo puedes leer, es muy ameno, es extremadamente ameno, pasa muy bien, lo disfrutas. Y para un libro de historia normalmente eso es difícil, que los autores consigan realmente dar este interés, esta técnica novelística a los libros, con lo cual extremadamente recomendado. Eso sí, puntitos de subjetividad pueden existir.
Así pues os lo recomiendo, John Lewis Gladys, The Cold War, La Guerra Fría. Os recomiendo que lo leáis y que me digáis lo que pensáis en los comentarios. Así que nada, buen día de lectura. Hasta luego.